Gloria a Dios, Dios le bendiga, iglesia. Dale un aplauso al Señor. Estamos contentos, agradecidos de Dios por estar en esta mañana. Saludamos a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Allá la gente de Ohio, allá está Jordan Chinchilla con su familia y otras familias que le están uniendo. Allá están abriendo una iglesia satélite casi esta gente. Y saludamos también a la gente que nos está viendo desde Venezuela y otros lugares, Colombia y etcétera. Estamos agradecidos a Dios de que podemos transmitir, ¿verdad?, junto con esta amada iglesia hacia sus países. Continuamos en esta semana con la serie, ¿verdad?, que hemos decidido titular, ¿verdad?, Grupo Élite. Y habíamos dicho sobre esto, que un grupo élite, no estamos hablando de personas, en el contexto de nosotros como cristianos, no estamos hablando de personas que nos creemos mejores. Cuando hablamos del grupo élite, tampoco estamos hablando de personas que nos creemos que somos de un grupo más alto, ¿verdad? Cuando hablamos de grupo élite, no estamos diciendo que nuestra iglesia es la mejor iglesia o la única iglesia que predica la verdad de Cristo. Cuando hablamos del grupo élite, estamos hablando de este concepto que viene del francés de élire, que significa elegidos, separados. Y eso es verdaderamente lo que queremos que podamos mirar a través de esta serie, que hemos sido llamados, que hemos sido separados, que hemos sido elegidos con un propósito, con una misión de compartir las buenas nuevas a este mundo que se pierde. Amén. Así que simplemente quiero, ¿verdad?, a efecto y a modo de recordatorio, que tenga eso en la mente. Y estaba reflexionando en lo que el Señor, ¿verdad?, quería que compartiéramos en esta mañana. Y me vino a memoria, creo que en algún momento hablé un poco sobre esto en el pasado, pero me vino a la memoria cuando vivía en Orlando. En el tiempo que estuve viviendo en Orlando, recuerdo que el Señor me salvó en Orlando, Florida. Recuerdo que comencé a visitar esta iglesia y empecé a través de los años a dirigir un grupo, ¿verdad? Un grupo de vida, como le conocen aquí. Para unos añitos atrás le llamaban células. Así que era un grupo de vida, una célula, un grupo de hogar, como el nombre que a usted más le guste. Era un grupo de personas imperfectas aprendiendo de la palabra de Dios. Y recuerdo que en una mañana salía para mi trabajo, y cuando salía para mi trabajo recuerdo que estaba en un semáforo esperando, y cuando estaba en ese semáforo siento en mi corazón, y se supone que usualmente doble hago una derecha, sentí seguir hacia adelante y no sé por qué, dije, bueno, pues me voy a ir por aquí, otra ruta nueva. Y cuando cruzo este semáforo, mi ojo a mano izquierda ve salir de un monte, de un lugar, ¿verdad?, donde había muchos árboles y etcétera, veo salir a este joven. Y siento en mi corazón alinearme hacia la orilla de la carretera. Había un garaje de gasolina y me ahorillo allí y me bajo y le llamo al muchacho y le digo, hey, ven acá. El muchacho era un muchacho hispano, creo que no tenía zapatos, estaba físicamente en un poco de mala condición y no sabía la razón, no tenía un plan de qué era lo que le iba a decir. Lo que sí recuerdo es que cuando me bajé lo llamé, lo miré y le dije, ¿tú no estás cansado de estar así? Y él se me quedó mirando y luego de varios segundos de reflexionar en lo que yo le pregunté, me dijo, sí, estoy cansado, pero no sé qué hacer. Y yo le dije, pues yo estoy dispuesto a ayudarte si tú quieres. Y moviendo la historia hacia el frente, recuerdo que le dije que si él tenía, ¿verdad?, sus documentos, sus papeles. Cuando digo documentos, tenía su ID, etcétera. Y recuerdo que lo llevé a un lugar en Deltona, a un hogar para adictos a drogas. Y recuerdo muy bien que un tiempo después lo volví a ver afuera y me acerqué a él y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, es que esa gente y mi carácter. Y dije, bueno, vamos a tratarlo de nuevo. Y recuerdo que me dijo, pues está bien, estoy dispuesto. ¿Tú me llevas? Y le dije, no, yo te llevé la primera vez, ahora te toca a ti ir. Si tú quieres cambiar, tú vas a ir. Y él se fue, me dijo, lo voy a hacer. Y se fue. Pasaron muchos años. Cuando le digo muchos años, yo te diría como 7 años después. Me invitan a ese punto, ya yo había plantado una iglesia en San Agustín, me invitan a predicar en un aniversario de la iglesia donde el Señor me había salvado, y estoy predicando y cuando termino, este joven alto me llama y me dice, pastor, y yo me acerco a él, me saluda y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Yo le dije, caramba, de verdad que no me acuerdo de ti, pero qué bueno que tú te acuerdas de mí. Y me echó el brazo y había un grupo de hombres en una esquina. Y me dice, muchacho, ¿se acuerdan el muchacho que yo les conté a ustedes que me llamó cuando yo estaba deambulante?
Este es él. Y cuando yo veo este grupo de jóvenes y le pregunto, bueno, wow, estoy sorprendido, así me acuerdo de ti, ¿qué el Señor ha hecho en ti? Ahora él era director de ese programa de adictos a drogas. Gloria a Dios. Este joven era un adicto vagabundo, sin zapatos, cansado, despreciado por la sociedad. La sociedad diría que un hombre como este no tiene salvación y no tiene posibilidades de regenerarse. Que no hay nada más que hacer con una persona como esta. Simplemente darle migajas, darle sobras para que no vaya a asaltar a nadie ni vaya a hacerle daño a nadie. Los religiosos y otros muchos piensan que Dios solo vino a salvar gente buena. Y muchos de nosotros hoy pensamos de que nosotros somos lo suficientemente buenos y cuando nos comparamos con otros, buscamos a alguien usualmente que esté en una peor condición nuestra y decimos, bueno, yo no estoy tan mal como este. Pero la Biblia nos recuerda, establece y nos dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a aquellos que estaban perdidos. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a aquellos que se habían perdido. Óigame bien, y si de todo lo que voy a decir hoy usted solamente va a prestarme atención estos primeros 5 minutos, escriba esto. La realidad es esta. Jesús vino a llamar pecadores. Él vino a llamarte a ti. Jesús vino a llamar pecadores. Él vino a llamarte a ti. Amén. Mire lo que dice, si usted me acompaña en las Escrituras, en Lucas capítulo 5, y vamos a comenzar a leer en los versículos del 27 en adelante. Vaya y busque en Lucas capítulo 5, voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y lo que quiero traerles a ustedes en este pasaje como punto central es que el Señor vino a llamar y salvar pecadores. Y tú y yo somos parte de ellos. Tú y yo fuimos, algunos de los que hoy estamos aquí, fuimos rescatados, pero estuvimos un día ahí. A lo mejor algunos de nosotros hoy estamos en esta posición. Pero si hay algo que es importante que cada uno de los que estamos aquí, de aquellos que nos están oyendo a través de las redes sociales, que necesitamos entender en todo lo que voy a hablar hoy, es que Jesús vino a llamar pecadores, Él vino a llamarte a ti. Mira lo que dice Lucas capítulo 5, 27 en adelante. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador, y dijo, sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús, versículo 28. Entonces Leví, que es Mateo, o sea que cuando usted lo vea más adelante, esa palabra Leví en el libro de Mateo sale como el nombre de él, luego de convertido, que es Mateo, por si acaso usted me oye decir Leví o Mateo, son la misma persona. Entonces Leví o Mateo se levantó, dejó todo y lo siguió. Este versículo 27 comienza con la expresión después de estas cosas. La pregunta que yo me hice y comparto contigo es, ¿qué cosas? Y la contestación está en los versículos que le anteceden, los versículos del 12 al 26 de este mismo capítulo 5. Cuando leemos estos versículos vemos que Jesús sana a un leproso, vemos que Jesús sana a un paralítico, el cual tenía unos amigos y estos 4 amigos lo tomaron, lo llevaron a un lugar donde sabían que estaba Jesús. Estos 4 amigos se subieron por un techo, estos 4 amigos movieron una losa o no sé cómo usted le dice en su país, movieron una parte del techo y pudieron meter a este hombre paralítico al frente de Jesús. Y Jesús lo sanó. Frente a un grupo de gente incrédula, frente a un grupo de gente que lo estaba mirando, y después que sanó al leproso, después que sanó al paralítico, después que le mostró a los fariseos que Él es Dios el Hijo y que tiene la autoridad para perdonar pecados y sanar a los enfermos.
Aún así, los fariseos tenían un problema. Los religiosos tenían un problema en entender lo que habían visto. Ellos tenían un problema con la identidad de Jesús. Y esto es importante para que usted pueda entender lo que vamos a hablar hoy. Porque si nosotros no sabemos, si nosotros no reconocemos quién es Jesús en nuestra vida, si nosotros no podemos entender y comprender la autoridad de Jesús, el poder de Jesús en nuestras vidas, vamos a pensar que tenemos a un Jesucristo crucificado, enclenque, lastimado, que no tiene suficiente poder para levantarte, para rescatarte, para amarte y para salvarte. Y el Jesús que nosotros estamos predicando, el Jesús bíblico, el Jesús histórico, es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y es importante que entendamos esto porque los fariseos no podían entender este concepto. No aceptaban que Jesús era Dios encarnado, que Jesús es completamente hombre y completamente Dios. No podían entender esto. Los fariseos sí reconocían que únicamente Dios podía sanar y podía salvar. Por eso les sorprendió tanto que este Jesús, que este maestro viniera y pudiera hacer lo que ellos pensaban que Dios podía hacer. Y la realidad era esta: ellos no podían reconocer que Dios estaba frente a ellos encarnado en Jesús. La realidad es que como Dios el Hijo, Él podía perdonar y salvar todo lo que se había perdido, incluyéndolos a ellos mismos. Jesús, después de estas cosas, va de camino a salvar a un cobrador de impuestos llamado Leví. Sana a un paralítico, sana a un leproso, le da vista a un ciego y ahora va de camino a salvar a un cobrador de impuestos. Y estos cobradores de impuestos eran una de las personas más odiadas, más repudiadas por la gente, por los israelitas, por estos fariseos. Porque esta gente eran deshonestos y les gustaba cobrar más de lo que se suponía. Se lo voy a poner de una manera en el 2023. Imagínense una compañía que está colectando unas deudas y lo que hacen ellos es decir, bueno, le voy a vender la deuda a estas personas que se dedican a comprar deudas para que ellos puedan cobrar después lo que ellos vean a bien cobrar. Vamos a poner, ellos debían $100, ellos le decían, bueno, te vamos a vender la deuda de esta persona por 75, tú cóbrale lo que tú quieras después de ahí. Y ahí era donde estos cobradores de impuestos se hacían de dinero, porque ponían los cargos que ellos querían, añadían los cargos esos que usted y yo miramos en nuestras cuentas muchas veces y decimos, Dios mío, ¿y de dónde salieron todos estos cargos? Cuando miran la factura de teléfono, cobran más taxes que yo no sé quién. Y entonces la realidad es que estos cobradores de impuestos, que estos tax collectors, lo que hacían era que le recordaban a la nación de Israel que era una nación sujeta y esclavizada por el gobierno y la autoridad romana. Cada vez que alguien veía a estos cobradores de impuestos, la gente lo que veía era una persona abusadora, que abusaba de su poder para enriquecerse a ellos mismos. Y Mateo, Leví, era uno de estos cobradores. La gente veía a Leví como cualquier otro cobrador de impuestos. La gente veía a Leví como un traidor, un egoísta, un avaro, un codicioso, que solo quería hacer que los israelitas pagaran más para que se volvieran más pobres, mientras él y Roma se hacían más ricos. Pero mira lo interesante de esto. La Biblia dice que a una persona como esta, Jesús lo llamó y más aún lo invitó a ser uno de sus discípulos. Lo llama a ser parte de su grupo élite. Lo llama a ser parte de su grupo de elegidos. El Hijo de Dios llama a un pecador llamado Leví, le perdona sus pecados, lo salva, lo acepta como uno de sus discípulos simplemente porque Jesús vino a llamar a pecadores. Y al igual que a Leví, Él vino a llamarte a ti y a mí. Gloria a Dios. Él dice que a este comprador de impuestos le dice, yo te llamé, te perdoné y te acepté.
Y la pregunta que mucha gente se hizo, y al día de hoy yo creo que a veces mucha gente se hace, es ¿cómo es posible que Jesús haga esto con alguien así? En mi país natal hay un hombre que salió de la cárcel hace unos años atrás, que era un gatillero, en otras palabras, una persona que se dedicaba a matar otras personas, que era una persona grande dentro de lo que era el mundo bajo de las drogas, y estuvo preso, y allí en la cárcel él tuvo un encuentro con el Señor. Y de su sentencia, que era de por vida, el proceso, algo sucedió, y entendemos que es algo de Dios, ¿verdad? Los que son cristianos, donde este joven puede salir de la cárcel y ahora se dedica a predicar a Cristo. Porque probablemente él era como este hombre Leví. La gente decía en Puerto Rico, no hay esperanza, no hay salvación para este joven. Pero lo que no sabían es lo que la Biblia dice, lo que se le había olvidado era lo que la palabra de Dios decía, que todavía hoy está vigente. Jesús vino a llamar y buscar lo que se había perdido, y nosotros fuimos uno de ellos. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús haga esto con alguien así? Es posible porque su encomienda es llamar pecadores al arrepentimiento. Es posible. Y es lo que mucha gente no entiende ni acepta. Es lo que mucha gente hoy en día no quiere ver. Es muchas veces lo que nosotros mismos como pecadores muchas veces no podemos recibir ni aceptar, porque en nuestra mente finita no tiene sentido. Como una persona que ha hecho tanto daño, como una persona que ha sido tan mala, ¿cómo es posible que Dios pueda perdonarme? ¿Cómo es posible que Dios pueda perdonarlo? No hace mucho salió en las noticias este joven que va en nombre de su familia y le dice a una mujer que es policía, que aparente y alegadamente mató a su hermano, al hermano de este otro joven, en su apartamento, porque ella entró al apartamento incorrecto y se confundió, y hubo una situación donde este joven falleció. Y este joven en la corte, y eso salió en las noticias, fue y le pidió a la jueza hablar. Y le dijo, yo quiero decirte algo, yo te perdono. Donde mucha gente decía, no, lo que merece es la muerte, no, lo que merece es tal o cual cosa, este joven pudo perdonarla. Jesús vino a buscar y llamar y salvar gente como tú. Mire lo que puede hacer o hizo con gente como usted y como yo, con gente odiada por otros, con gente deshonesta, con gente mentirosa, con gente enferma, con gente esclavizada al pecado, con gente egoísta, con gente codiciosa, con gente orgullosa, simplemente con gente alejada de su plan y de su voluntad. Mire lo que Dios puede hacer con gente como tú y como yo. Mire la transformación de Leví cuando la gracia de Dios lo encuentra y lo salva. Mire lo que sucede cuando Leví acepta este llamado divino y abandona su vieja manera de vivir. Vaya conmigo al versículo 29 del capítulo 5. Versículo 29, mire lo que dice. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Versículo 30. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? En otras palabras, con semejante desecho, con semejante desperdicio, con gentuza como esta. ¿Verdad que sí? Leví quiere celebrar. Él quiere dar por gracia lo que por gracia ha recibido de Dios. Mateo no estaba triste por lo que había dejado atrás. Él había encontrado algo ahora de mucho más valor. Él había encontrado el tesoro más grande. Él había encontrado a su Salvador. Él hizo una fiesta, dijo, espérate, si yo estaba perdido, mis ojos han sido abiertos. Mira, yo no tenía esperanza, ahora tengo esperanza. Yo estoy sorprendido que alguien como yo, alguien como Jesús, haya tomado el tiempo de poner su mirada en mí, en fijarse en mí como pecador y me haya rescatado, me haya llamado, me haya levantado y me haya transformado. Esto es algo para celebrar.
Gloria a Dios. Y montó un party. Y tiró un party y empieza a invitar a todo este montón de gente que compartían de sus mismos pecados, que eran parte de lo que él hacía, que lo conocían. Invitó gente que para los ojos de los demás eran despreciables. Eran gente no agradable. Eran escoria para otras personas. Pero Leví se había dado cuenta que todo lo que tenía, que era valioso para él comparado con Cristo y la salvación que había encontrado, no tenía ningún valor ahora. Todas sus riquezas se podían contar. Leví podía contar su riqueza. Él podía, como buen contable y administrador, escribir cuánto dinero diariamente él podía acumular y tenía acumulado en el banco. Pero el valor de haber conocido a Jesucristo, haber sido rescatado y haber sido transformado y salvado por él, ahora tenía un valor incalculable. Ahora tenía un valor infinito. Mateo tiene ahora una nueva naturaleza. Él quiere compartir lo que ha sucedido en su vida con otros. Él quiere que otros lo acompañen al cielo. Y yo reflexioné en esto y me pregunté, ¿cuántos de nosotros hoy quisiéramos que otros nos acompañaran al cielo? No estoy hablando de tus familiares. Estoy hablando de aquel que no te ama. De aquel que tú crees que no merece esta salvación, que es para todos, porque lo dice la Biblia. ¿Cuántos de nosotros queremos ver gente que ese jefe, esa posición, que está en una posición de autoridad y a veces toma ventaja de eso? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, oramos para que esa persona sea salva y pueda acompañarnos en esta jornada de camino al cielo? Él ahora quiere compartir lo que egoístamente había acumulado antes. Toda esta gente habían hablado mal de él. Había mucha gente que no querían a este tipo de personas. Pero ahora Leví, ahora Mateo quiere compartir lo que él tiene y compartirlo con esta gente. Él abre las puertas de su casa porque ahora no tiene miedo, no tiene nada que esconder. Ahora es libre. Ahora él quiere servir a otros y apuntar a otros a Cristo. Ahora Mateo está mostrando el fruto de lo que ha sucedido internamente en su vida gracias a la salvación que hay en Jesús. Este hombre ha sido transformado de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Este hombre ha abandonado una posición alta de trabajo. Ha abandonado cantidades altas de dinero para seguir a Jesucristo. Y lo que tú y yo nos tenemos que preguntar en esta mañana es: ¿reconozco hoy que yo estoy perdido o que estuve perdido o perdida en mis delitos y pecados? ¿Puedo reconocer hoy que hay un Dios que me está llamando o que en el caso de aquellos que son salvos o salvas me llamó? Nos debemos de preguntar. Luego de haber recibido esta hermosa, grandiosa e incalculable salvación, ¿la he compartido con otros? He invitado, he abierto las puertas de mi corazón, las puertas de mi casa, para compartir con otros a Cristo. Él no solamente abrió las puertas de su casa para esta gente, él tenía un invitado de honor. Él tenía a Jesús. Él llevó como invitado de honor a Jesús, aquel que lo llamó, aquel que lo transformó, aquel que lo salvó y cambió su vida. Si alguien entrara hoy a nuestras casas, pudiera saber que Jesús está invitado a nuestra casa. Estamos viviendo el contenido del mensaje que escuchamos y que muchos de nosotros predicamos. Leví invita gente que estaba perdida como él lo estuvo. Gente adolorida, gente con cara fea y llena de amargura, gente sin esperanza, gente mentirosa. Él invitó a gente espiritualmente enferma, desagradable a los ojos de otros y que no tenían a Dios, que necesitaban ser salvados y transformados por el poder de Jesucristo. Porque Jesucristo vino a buscar y salvar a aquello que se había perdido. Porque Jesucristo vino a llamar gente como tú y como yo. No se nos debe de olvidar en ningún momento
que hoy, si somos salvos, es porque ha sido de parte de Dios y no tiene que ver con nosotros. Que si hemos sido salvos, ha sido gracias a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es Cristo en nosotros. Y si ahora yo puedo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No es porque yo hice algo bueno, sino porque Cristo murió en la cruz por mis pecados, tuvo misericordia de ti y de mí y nos salvó por su gracia. Aleluya. Entonces, este discípulo quería llevarlos a la fuente. Él quería que conocieran al Hijo de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Pero como siempre, eso no pasa aquí, pero es parte de la historia. Pero como siempre hay gente que le molesta la felicidad de otros y de lo que Dios hace por ellos. Los que le llaman por ahí chismosos, cantaleteros, no sé. Hubo un grupo que en vez de celebrar se llenaron de amargura, que no les gustó lo que le estaba pasando a Leví ni lo que él estaba haciendo ahora, que criticaron y juzgaron a Mateo por compartir a Jesús. Y como chismosos al fin, en vez de decirle a Jesús frente a él, van y murmuran a sus espaldas y le dan las quejas a sus discípulos. Y les preguntan, y esta fue la pregunta que estos hombres religiosos, fariseos, que creían que ellos eran los únicos salvos, esta es la pregunta que le hacen a los discípulos. ¿Por qué comen y beben con semejante escoria? ¿Por qué comen y beben con este desperdicio? ¿Por qué comen y beben con esto? En mi país dicen una palabra fea, se le dicen tráfalas. ¿Cómo comen con estos tráfalas? Los discípulos no le contestan porque no se trata de la opinión de los discípulos. Aquí no se trata de los fariseos, ni de la opinión de ellos. Aquí no se trata de la opinión de los religiosos, ni de lo que piensen. Aquí no se trata ni de la opinión de los cobradores de impuestos. Aquí no se trata de lo que ellos pensaban de Leví. Aquí se trata de lo que Dios piensa de Leví y de otros pecadores. Aquí no se trata de lo que el mundo pueda decir de nosotros. Aquí se trata de lo que Dios dice de nosotros. Dios dice que nosotros somos sus hijos, que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Aquí lo que importa es lo que la palabra de Dios nos recuerda, que en Él somos más que vencedores. Aquí lo que importa es lo que Dios dice, que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Aquí lo que importa es que en Él tenemos esperanza, porque la Biblia lo dice. Aquí lo que importa es que tenemos un Dios vivo que se hizo hombre, caminó entre nosotros, murió en una cruz, porque te ama y quiere salvarte. ¡Aleluya! Entonces, esta gente estaban ahí de chismosos. Y el Señor dijo, a mí no me interesa lo que otra persona pueda decir de ti, porque yo he sido y vine a llamar lo que se había perdido. Y tú, Leví, eras uno de ellos. ¿Puedes entender eso hoy? Que Dios vino a salvar gente como tú y como yo. Que tú no estás tan lejos de la misericordia y de la gracia de Dios como tú piensas. Que todavía hoy Dios puede salvarte, cambiarte y rescatarte si tú te lo permites. Aquí se trata de lo que Dios piensa de ti, no de lo que otros digan de ti. Mi maestro en 6º grado dijo, tú eres una papa podrida y voy a asegurarme de sacarte de este saco de papas. Gente me miraron y se rieron cuando yo les dije, el Señor me llamó a ser pastor. Hasta yo me reí de mí. Vamos. Porque es que esto es ridículo. Que un Dios perfecto agarre a alguien como yo, lleno de problemas y de situaciones y quiera hacer algo bueno conmigo. Porque en mí no hay nada bueno. Y lo que te quiero decir es que esta salvación no está lejos de nosotros. Porque no se trata de lo que tú eres ni de lo que yo soy. Se trata que desde la eternidad Dios tiene un plan con su creación. Dios tiene un plan con su imagen. Dios tiene un plan contigo y conmigo para la gloria de Dios Padre. Entonces Jesús llama a Mateo a ser su discípulo, pero no fue desde ese día. Él lo había llamado desde la eternidad. Jesús lo llamó a utilizar sus talentos y sus dones dados por Dios para su gloria, no para la de él propia. Miren la contestación de Jesús para estos religiosos. Miren lo que Jesús le contesta. A él se va suavecito. Mira lo que le dice. Lucas 5, versículo 31 dice. Jesús le contestó. Y después le voy a leer ese mismo texto más adelante en Mateo. Pero oiga bien. Lucas 5, 31 dice. Jesús le contestó. La gente sana no necesita médico. Los enfermos sí.
Versículo 32. No he venido a llamar a los que se creen justos. Estaba hablando de ellos mismos, de los fariseos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¿Tú puedes entender lo que esto está diciendo? No hay que ser teólogo, no hay que ser un pastor experimentado para entender lo que la pureza y simpleza de la palabra nos quiere compartir hoy a nosotros en esta mañana. Jesús le contestó a estos religiosos, a estos que se creían que eran mejores que los demás. Le dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Nosotros tenemos que reconocer algo. Somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Fuimos pecadores y tuvimos que arrepentirnos. Al Jesús llamar a Leví, estaba declarando su amor y compasión por gente marginada y despreciada por otros. Los religiosos y fariseos no podían entender cómo los discípulos y Jesús podían tener algún tipo de amistad con pecadores como esta gente, a los cuales ellos le llamaban basura. Jesús le contesta, a esos que tú llamas basura, yo le llamo enfermos en necesidad de un médico. Y yo soy su médico por excelencia. Porque yo, Jesús, vine a llamar, a buscar y salvar lo que se había perdido. En otras palabras, Jesús le está diciendo, yo soy el médico por excelencia. Esta gente son los que me necesitan y lo pueden reconocer. Jesús muestra su corazón hacia los pecadores y muestra cuál es el corazón de los fariseos hacia los pecadores. Están ahí los dos de frente, la religión y la relación con Jesús. Están cara a cara. La religión dice, tienes que hacer estos 3 pasos, estos 5 maneras, tienes que rezar 7 Ave María para que entonces el Señor te pueda perdonar. Si haces esto, tú te vas a hacer un tipo o una mujer buena gente. Pero Jesús está de frente a ellos y le está diciendo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, yo vine a buscar y llamar lo que se había perdido. ¿Lo puedes creer? ¿Tú puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Puedes entender la identidad de Dios? Él es el Dios Padre eterno, infinitamente Dios. Y se para frente a esta gente y le dice, yo vine a buscar gente como esta que reconoce que necesita de mí. Ustedes se creen hoy que están sanos, pero lo que no entienden es que todavía necesitan ser transformados. Y quien único los puede transformar no es la ley, sino yo, Cristo. Ustedes piensan que su santidad proviene de estar separados de los pecadores para no contaminarse, porque estos fariseos así pensaban, decían, no, yo no me junto, como dicen por ahí, con la chusma, ¿verdad? Ellos decían, no, la gente que no se parece a mí, que no usan el perfume que yo, que no comen en los restaurantes que yo como, esos son las chusmas, con eso yo no me voy a juntar. Si el tipo tiene cara de amargado, si el tipo tiene 2 pantallas o tiene unos tatuajes, ese no cabe en mi círculo. No, porque a mí me gustan este círculo. Estos son los que se merecen eso. Jesús le está diciendo, no te confundas, porque a esa gente fue la que yo vine a llamar. Y tú tienes que reconocerlo porque tú también me necesitas a mí. Jesús le está diciendo, no solamente aquel que tiene cara de amargado, no aquel que solamente es un adicto, no aquel que solamente está enfermo, no aquel que solamente es un cobrador de impuestos me necesita. Ustedes también me necesitan porque yo estoy dispuesto a salvarlos a ellos y a salvarlos a ustedes. Lo único que tiene que haber es un cambio de corazón de su parte. Reconozcan que son pecadores y arrepiéntanse. Así de simple. Eso fue lo que Jesús le estaba tratando de decir a esta gente. Ustedes han creado estas leyes, le está diciendo básicamente con este comentario Jesús a ellos. Ustedes han creado estas leyes como un sistema de justicia. Cuando yo, Jesús, soy el único que justifica. Yo, Jesús, digo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Amen a su prójimo como ustedes mismos. Ustedes no son tan buenos sabiéndose las leyes y los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Y cuál es el segundo? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos no podían calcular eso en su mente y traerlo a esta realidad, donde están mirando un grupo de personas y ellos dicen, no, yo soy de esta élite,
Yo soy de este grupo de gente orgullosa, no de los llamados del Señor, no. Yo soy de este grupo de religiosos, que si estas personas que entran por esa puerta de la iglesia no se parecen a mí, no visten como yo, no miran como yo, no tienen el acento que yo tengo, aunque aquí hay más de 17 diferentes nacionalidades, aquí hay un problema. Yo me junto con los míos. Si no tiene mi bandera, no me junto. Jesús le está diciendo, estás equivocado. Porque cuando tú vienes a Cristo, tú pones tu bandera en el piso y levantas la bandera de Cristo, donde todos somos unos en Él. Jesús le está diciendo, esto no se trata de cuántas obras tú hagas, esto se trata de creer en mí y arrepentirte, no de tradiciones religiosas. El amor de Dios es contrario al orgullo pecaminoso. El amor de Dios es completamente diferente. Seamos cuidadosos al caer en esta actitud. Y voy a aclarar para que no haya duda. Yo no estoy hablando de una gracia que trae desgracia. Yo no estoy hablando de una gracia y una fe diluida y emocional. Yo estoy hablando de una gracia bíblica, donde la gracia de Dios es Cristo en nosotros. Él fue el que murió por mí. Él fue el que hizo todo el sacrificio. Él fue el que tuvo que ser entregado. Él fue el que caminó entre los hombres pero sin pecado. Porque yo no lo pude hacer, porque tú no lo pudiste hacer. Tuvo que Dios enviar a su único hijo a morir en la cruz para que tú y yo hoy tuviéramos esperanza de salvación y vida eterna. Ese es el tipo de gracia que yo le estoy hablando, una gracia bíblica. Ese es el tipo de vida que el Señor nos está llamando a vivir. Una vida entendida, en humilde obediencia, entendiendo que con Él todo y sin Él nada. El amor de Dios es contrario al orgullo pecaminoso. Mire lo que dice este mismo versículo, y ya voy cerrando con esto. Lo mismo en el sinóptico, que es el libro similar, ¿verdad?, de los evangelios, en Mateo 9, versículos 12 y 13. Esta última parte de cómo Jesús le contesta. Mire esto. Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. Cuando Jesús los oyó, lo que está diciendo es cuando Jesús oyó a estos fariseos hacer el comentario que le hicieron a sus discípulos. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Versículo 13. Mire esta parte, por eso añadí este versículo. Luego añadió, este es Jesús, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio. Ahí está la contestación. Él le dijo, yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo vine a tener un corazón grande en medio de la miseria de esta gente. Yo vine a tener misericordia. Ustedes hablan en su religiosidad de tantas de estas cosas, pero todavía no entienden que yo no vine, o que lo que quiero es que tengan ustedes compasión y no que ofrezcan sacrificio. Dejen de vivir religiosamente y tengan una relación conmigo. Y luego dice, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús le está diciendo a estos judíos, a estos fariseos, ustedes creen que son los únicos merecedores y dignos de mi amor y perdón. Y yo creo que muchas veces nosotros con nuestras actitudes no lo verbalizamos, pero sí lo actuamos. Creemos que somos los únicos merecedores del perdón de Dios. Ustedes piensan que son una clase especial, que son mejores que los demás, que nadie se compara a ustedes. Y yo creo que a veces todos, a causa de nuestro orgullo, podemos pasar por este tipo de pensamiento. Ustedes piensan que cumplir la ley los salva y los hace especiales. Creen que sus obras los separan y los hacen mejores y aseguran su salvación. Ustedes necesitan entender que si ustedes tuvieran mi corazón, si ustedes hubieran sido transformados, tuvieran misericordia, tuvieran compasión y supieran que sus obras no los salvan. Si ustedes tuvieran mi corazón, darían fruto. Eso es lo que le está diciendo Jesús a estos fariseos con esta frase. Si ustedes fueran verdaderamente salvos, sabrían que Dios es el Hijo, es el único que tiene la autoridad de perdonar pecados. Ustedes no quieren aceptar quién es Jesús, pero yo soy. Jesús hablando, por supuesto. Yo soy Dios el Hijo, el que tiene la autoridad para perdonar los pecados, no solamente de ellos, sino también los tuyos, si tú me lo permites. Y cierro con esto. Todos fuimos un día un Mateo o un Levi. Todos un día estuvimos o hoy estamos
sentados en la silla de nuestros pecados. Él estaba sentado en una silla cobrando impuestos. Espiritualmente hablando, todos estuvimos o estamos sentados en esta misma silla. Y el Señor nos recuerda estas palabras. Y son simples, son simples. Jesús vino a llamar pecadores. Él vino a llamarte a ti. Si queremos ser parte del grupo de elegidos, de los separados de Dios, necesitamos, iglesia, ser transformados. Y Jesús, el Hijo del Hombre, es el único que tiene la autoridad y el poder para salvar a pecadores, como tú y como yo. Y lo único que me resta decirte es: ven a Cristo, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Gente como tú y como yo. Ponte de pie en esta hora. Seguro, denle un aplauso al Señor, seguro que sí. Yo quiero que sus hijos están bien cuidados, no se preocupen. Regáleme 4 minutitos más. Oiga bien, yo quiero que cantemos esta canción, que usted mire la letra más que cualquier otra cosa. Enfóquese en las letras de esta canción y cántela, cántela. Y reflexione en su vida. Reflexione en su vida. Yo creo que es importante que entendamos quién es el Dios que nosotros le servimos. Yo sé que aquí entre nosotros y de aquellos que nos ven a través de las redes sociales, probablemente hay mucha gente entre nosotros que es salva. Amén por eso. Pero hay mucha gente que también está dudando de su salvación. Hay otro grupo de personas que entienden y reconocen que son pecadores y que no son salvos, y ni siquiera entendían hasta este punto que eran merecedores de la gracia, del perdón transformador que hay en Cristo Jesús. Y yo quiero que reflexionemos en esto. Esto no es solamente para los pecadores, esto es para cada uno de nosotros, porque todos en algún momento estuvimos en esa silla sentados de pecadores. Amén. Vamos a reflexionar en esto y después permítame cerrar con otras palabras, orar y despedirnos. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, y al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo.
vamos a plantar más iglesias, si vamos a salir a hacer más viajes misioneros, si vamos a servir a otros, necesitamos ser parte de este movimiento que está cambiando al mundo. Y nuestro primer paso es rendirnos a Jesucristo. Es rendirnos a Jesucristo, ser salvos y seguirlo, para que podamos ser transformados y podamos, al igual que Mateo, servir a otros y compartir el evangelio de Jesucristo. Lo que yo te estoy diciendo, en otras palabras, que nuestro primer paso hoy es reconocer que necesitamos a Cristo. Es reconocer que Jesús es el que está diciendo, el que le dijo a Leví, y hoy nos recuerda a cada uno de nosotros: yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo vine a buscarte a ti. Yo quiero decirte que su poder es más que suficiente para cambiarte hoy. El Señor no te salvó ni te quiere salvar para que te quedes sentado en la silla del pecado. El Señor no te salvó para que te quedes en el mismo lugar. El Señor nos llamó a seguirle. El Señor nos llamó a ser discípulos, que hagamos discípulos. Porque como el paralítico fuimos levantados para seguirle. Como el ciego, nuestros ojos han sido abiertos para ver su luz. Como leproso, fuimos limpiados y podemos ser limpiados de toda nuestra maldad. Para que seamos libres de toda nuestra oscuridad y podamos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Que Él es el Dios encarnado, completamente hombre, completamente Dios. Y voy a terminar como empecé, porque Jesús vino a llamar pecadores. Él vino a llamarte a ti. Ahí donde tú estás, óyeme bien. Yo solamente te quiero pedir una cosa. Tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, de igual manera. Si tú no reconoces a Cristo, si tú no has tenido un encuentro con Él, si tú no lo has reconocido como tu Señor y Salvador, yo te invito en esta hora. Este es el mejor momento para hacerlo. Cuando peor te sientes. Cuando en más pecado y en más profundidad estás. Leví estaba sentado pecando. Él no dejó de pecar ni de robar para que Jesús lo cambiara. Jesús lo llamó y Él fue el que lo transformó. Y es lo que quiere hacer contigo. Y mi pregunta es simple. ¿Habrá alguien hoy que diga: pastor, usted dijo muchas cosas, pero lo único que entiendo es esto: Jesús vino a llamar pecadores, me vino a llamar a mí, yo quiero a Cristo? ¿Habrá alguien hoy entre nosotros? Ahí donde estás, levanta tu mano, donde quiera que estés. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Dios te bendiga allá atrás. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Si tú nos estás viendo a través de las redes sociales, envíanos un mensaje al 77411 con la palabra Bell Shows. Cuando escribes esa palabra Bell Shows, vas a recibir como un enlace, un link. Ahí puedes ponernos tu información y yo me voy a estar comunicando contigo. ¿Hay alguien más que quiera reconocer hoy a Cristo? ¿Habrá alguien más? Gracias. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Y esto es lo segundo que voy a llamar hoy. Y vamos a estar orando contigo ahora en este momento. Si tú ya eres cristiano, eres cristiana, eres salvo, eres salva. Yo quiero traerte a memoria una vez más. Nosotros no somos una élite en cuestión de que somos los mejores. Somos un grupo de elegidos que tenemos una misión. Y es poder compartir a Cristo y apuntar a otros a Cristo. Si tú te sientes un poco alejado de esta misión, si tú te sientes un poco alejado de tu compromiso con el Señor, si esos dones y talentos que el Señor te ha dado tú no los has puesto a funcionar, yo quiero decirte que hoy es un buen día para que te comprometas, no conmigo, con el Señor. No con la iglesia, es con el Señor. Esto es entre tú y Dios. Así que ahí donde tú estás, de igual manera voy a estar orando por ti. Pídele al Señor que te dirija, que te dé claridad para esta temporada en tu vida, a ver cómo puedes servir, ¿verdad? Sea a través de nuestra iglesia, a través de la plantación que estamos a punto de lanzar ahora en enero 2024. Amén. Quiero orar contigo, así que todos inclinemos nuestros rostros. Voy a orar por nuestra hermana aquí y quiero decirte simplemente, si hay una decisión importante o la más importante que tú puedas hacer, la que hizo Leví un día, la que hice yo un día, es la que tú estás tomando hoy. Y ciertamente Jesucristo vino a salvar gente como tú y como yo, porque un día yo estuve donde tú estás hoy. Y esta oración que vamos a hacer no es la que te salvó.
Quien te salvó fue Cristo. Quien te transforma es Cristo. Y yo simplemente voy a compartir y te pido que repitas junto conmigo esta oración, simplemente para confesar públicamente lo que Dios está haciendo y ha hecho en tu vida. Amén. Inclina tu rostro y repite conmigo. Y aquellos que están a la parte de atrás, si alguien no se atrevió a levantar su mano, pero quiere reconocer a Cristo, puede repetir esto, igual que la gente en las redes sociales. Repite después: mi Señor, hoy reconozco que tú me amas y que viniste a salvar gente como yo. Reconozco que me aparté de tu voluntad. Reconozco que estuve en un lugar de quebrantamiento, de oscuridad. Pero hoy, Señor, tú me has señalado. Hoy tú me has llamado. Y yo me arrepiento de mis pecados. Te reconozco, Jesús, como el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Te reconozco hoy como mi Rey y mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por devolverme el modelo original para el cual fui creado. Señor, te doy las gracias por esta mujer. Te doy las gracias, Señor, por su acto, Dios del cielo, de fe, donde te reconoce a ti hoy públicamente como su Señor y Salvador. Señor, gracias te doy por ella, porque para gente como ella, como yo, como nosotros, tú moriste en una cruz. Para gente como nosotros, tú viniste a llamar. Gente, Dios del cielo, a llamar y a salvar. Gracias por tu salvación. Gracias por tu perdón. Gracias por tu gracia, por esa gracia, por ese favor inmerecido que nos has dado, Señor. Señor, de igual manera te pido por cada uno de nosotros, aquellos que ya hemos sido salvos, aquellos que han sido ya salvas, Dios del cielo. Ayúdanos a volvernos una vez más a comprometer contigo, Señor. A entender que cada uno de nosotros hemos sido elegidos y separados, Padre, para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Para poder abrir nuestros ojos, para poder abrir nuestros corazones, para poder abrir nuestras casas, Dios del cielo, para que podamos compartir con otros las buenas nuevas de salvación y alegría que únicamente encontramos en ti, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias, Padre, porque tú viniste a llamar a pecadores, los cuales nosotros somos y fuimos uno de ellos. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga paz. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Pero que sobre todas las cosas hoy entendamos que hemos sido salvos por gracia, que tenemos propósito y que Jesús vino a buscar pecadores. Nos vino a buscar a nosotros. Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Próximo domingo.